nuevamente en el año anterior, aprendiendo mucho de sus experiencias, y agradezco a ustedes profundamente. Entonces voy a intentar presentar un PowerPoint aquí, a ver si lo logro presentar. Creo que sí se mira. Sí se ve, solo ahora compártalo como pantalla total para que... Ok, Eso es muy perfecto. bien. Ya, muchas gracias. Si hay algún inconveniente, por favor me escriben. Entonces lo he titulado Desarrollo y Buen Vivir. Puede ser desarrollo o buen vivir, eso ya lo miraremos en la discusión. Quisiera compartir brevemente algunas ideas del trabajo que vengo haciendo de algunos años, fundamentalmente porque yo coordino una maestría en desarrollo, pero es más en buen vivir. Entonces, esta dicotomía nos invita a reflexionar muchísimo. Brevemente, entonces, les comparto algunas ideas. En primer lugar, con Walter Benjamin me gustaría señalar que Benjamin, sus primeros libros, fundamentalmente en el libro de los pasajes, en los años 40, señalaba, ¿no?, cómo se tejía, cómo se construía un nuevo discurso que atañe a la experiencia de la modernidad. Y decía que un nuevo mito se construye y constituye la modernidad. Él nos hablaba de el progreso, ¿no? Y lo concebía como un discurso que se deifica y que se convirtió en el siglo XIX, decía Benjamin, en una suerte de religión. Y esa religión, decía, ese progreso se entiende como la huella de Dios mismo. Y ese progreso tenía para Benjamin toda una semántica. Y él decía que esa semántica fundamentalmente se concretaba en París, ¿no?, en sus calles, en sus parques, en los pasajes que es lo que hoy conocemos como los centros comerciales, y que atañía... Perdón, Javier, perdona que te interrumpa, pero parece que hay un problema de sonido en el Facebook. Por favor, ¿se pueden verificar? Danos un par de segundos, Javier, perdóname. Bien, muy bien. ¿Se logra escuchar? A ver, ¿se logra escuchar? Quienes nos están siguiendo en el chat, en el Face, perdón. Sí se escucha bien. ¿En el Face? En el Meet. En el Meet sí, pero en el Facebook no se está transmitiendo. No aparece la transmisión en el Facebook. ¿Se puede corregir esto, C? Porque hay personas conectadas al Facebook. Creo que no hay conexión en el Facebook. ¿No se va a transmitir en el Facebook, C?
estamos en eso, compañera. Entonces, yo creo que seguimos. Ok, continúa, Javier, perdóname la interrupción, tienes unos minutos de beneficio. Sí, entonces les decía que como Walter Benjamin, en su libro muy interesante titulado El libro de los pasajes, señalaba el desarrollo como una huella de Dios en el mismo, y que tenía una semántica, y él hacía todo un estudio de París, y París, a partir de esta semántica, decía, es una utopía donde los pueblos quieren estar juntos, y París precisamente se planteaba como el cielo en la tierra. Entonces, para Benjamin, el desarrollo como un mito desplazaba, digamos, esos otros relatos más arcaicos, digamos, de la modernidad. Y es en 1940 como damos paso de hablar del progreso al desarrollo. Ya todos conocemos el discurso de Truman, del presidente Truman, que nos plantea, digamos, un programa de desarrollo basado en los conceptos del trato justo y lo democrático. Producir más es la clave para la paz y la prosperidad, y la clave para producir más es una ampliación mayor con más poderosa del conocimiento técnico y científico. Entonces miren ustedes que aquí fundamentalmente están los elementos que atañen al nuevo discurso del desarrollo, vinculados al concepto de una democracia que se propone, que se promete, vinculado a un concepto de paz que también se propone y se promete, un discurso de prosperidad, pero esto asociado al conocimiento técnico y al conocimiento científico. O sea, el conocimiento científico, el conocimiento experto, digamos, entonces, es como el elemento que va a conducir a ese desarrollo. Entonces hay un relacionamiento directo entre conocimiento y desarrollo. Y eso es lo que van a reproducir fundamentalmente las universidades y las... Y en ese sentido, actualmente podríamos hablar que el desarrollo, muchos lo plantean como una construcción histórico y social, y marca una densidad muy amplia y compleja de prácticas. El discurso del desarrollo, en ese sentido, está en todas partes, ha construido toda una discursividad, pero que está materializado en una complejidad y en una institucionalidad y en una serie de prácticas, ¿no? En todos los ámbitos, en la salud, en la economía, en la política, en la educación, todos hablan del desarrollo. Entonces ese discurso es un discurso que se mundializó y, digamos, tanto países socialistas como países capitalistas le apostaron a esa apuesta. Y en ese sentido, este discurso del desarrollo, hay una serie de sentidos e intereses económicos y culturales que están de por medio. Lo que se propone, lo que se modela, lo que se construye, lo que se reproduce en este sentido, asociado a la idea del desarrollo, es un modelo político, un modelo económico y un modelo cultural. Y disciplinas como las ciencias políticas, la antropología, la economía, la geografía, la ecología, lo que hacen es reproducir de cierta manera, de manera acrítica, algunos de estos desarrollos, porque aquí el desarrollo atañe a otra dicotomía, que es la relación entre investigación e intervención. Entonces se construye un objeto que al mismo tiempo se investiga, pero al mismo tiempo se... En esa medida se construye una serie de objetos que necesariamente deben ser intervenidos. Y para ello se hace necesario una construcción de discursos y varias teorías del desarrollo. Entonces muchos han planteado varias clasificaciones sobre eso. En ese sentido, Arturo Escobar, el antropólogo colombiano,
que se ha dedicado con mucha profundidad a hacer en sus investigaciones una genealogía del desarrollo, por lo menos para América Latina, plantea 3 grandes teorías. Una sería la teoría de la modernización, que se dio en la década de los 50 y 60, con sus teorías fundamentalmente aliadas al crecimiento económico. La idea, ¿no?, de, como todos sabemos, es apostarle al crecimiento económico y con la idea de que el mercado es el centro y a partir del mercado se podría encontrar un tipo de bienestar. La segunda teoría es la teoría de la dependencia, que surge como una crítica muy fuerte en América Latina con la CEPAL y se da en los años 70 y que difiere profundamente, digamos, con la teoría de la modernización. Y en los 80s y 90s surge una segunda crítica al desarrollo, pero ya entendido como discurso cultural. En ese sentido, digamos, hay 3 elementos, 3 escenarios que atañen, por un lado, a una teoría convencional, normalizada, que se reproduce en las prácticas, y 2 teorías críticas en América Latina. Y actualmente, ¿no?, este discurso dominante del desarrollo se plantea, digamos, de manera distinta. Se habla de desarrollo local, de desarrollo endógeno, etnodesarrollo, desarrollo humano, desarrollo a escala humana, desarrollo comunitario, desarrollo sostenible. Pero de fondo, como dicen muchos, sigue estando de fondo las premisas fundamentales del discurso desarrollistas, sea como sea que se lo apellide. No obstante, Arturo Escobar y otros van a plantear una crítica muy interesante que no viene desde las ciencias económicas ni de las ciencias políticas, sino que viene fundamentalmente desde la antropología. Y Arturo Escobar es uno de ellos, y dice que el desarrollo es una invención, y nos habla más de una perspectiva del desarrollo. Entonces, ¿cómo el desarrollo se pone en crisis ya ese discurso? Y nos dice que con la invención del desarrollo nos inventaron, nos construyeron y nos construyeron como un tercer mundo. Y eso fue un gran dispositivo, una gran maquinaria que está asociada al papel de los expertos y a la profesionalización. Entonces nosotros lo que estamos formando, digamos, son profesionales para el desarrollo. Pero eso tiene muchos problemas en la medida que se excluyen los pensamientos, los saberes, los sentimientos, las prácticas de todo la diversidad cultural, que como en América Latina es tan rica y compleja. Pero al mismo tiempo que se excluye, digamos, esa diversidad de prácticas, se excluye una serie de instituciones también, no milenarias, de las comunidades indígenas, campesinas y negras, porque el desarrollo se materializa a través de un complejo aparato institucional, que a la hora, digamos, no es eficaz. En esa perspectiva, y muchos otros dicen que hay que hablar ya de algo más allá que es el postdesarrollo, porque el desarrollo no prometió muchas cosas como igualdad, democracia, paz, y lo que generó fue una crisis social y ambiental profunda. Entonces, él habla, como otros, del postdesarrollo, donde el eje ya no es el desarrollo como no el eje de construcción de vida como se dio a partir de 1949. Y en ese sentido, con el postdesarrollo emerge una serie de críticas muy interesantes y que están, digamos, asociadas a diferentes países. El caso de México, el caso de mismo Colombia, del caso de Perú, de Ecuador. Y lo que yo estoy mirando está asociado básicamente a la emergencia de muchos movimientos sociales,
como el CRIC, como la CONAIE en el Ecuador. Entonces, es a partir de los 70, digamos, cómo empieza a desarrollarse un discurso, digamos, propio de las comunidades y que empieza a emerger. No obstante, digamos, el postdesarrollo en una perspectiva más académica los vinculan a, digamos, a estos pensadores, a estos intelectuales latinoamericanos. Pero yo pienso que fue en los años 70 donde empiezan a desarrollarse movimientos sociales muy importantes en toda América Latina, que ya empieza, digamos, a ponerse en cuestión la idea del desarrollo desde los mismos movimientos sociales. Y en ese sentido, el postdesarrollo se plantea como una práctica social que intenta destacar las estrategias alternas producidas por los movimientos sociales al encontrarse con el desarrollo. Y como práctica lo que destaca son la resistencia y cómo las comunidades se han apropiado, han resistido y han transformado y han construido, digamos, otras formas del desarrollo. Y en ese sentido, la práctica del desarrollo, estas prácticas postdesarrollistas nos invitan a pensar en cómo las comunidades están defendiendo sus lugares y sus territorios, pero de manera más amplia nos dicen que no se debe plantear discursos del desarrollo alternativas, sino alternativas al desarrollo. Y asimismo no hablar de una modernidad, sino de buscar modernidades alternativas. Y en ese sentido, digamos, una alternativa al desarrollo sería el summa causae, el summa camaña camaña y el agin causa, pero ya no como un discurso alternativo del desarrollo, sino una alternativa al desarrollo. Y es precisamente la alternativa al desarrollo no surge, digamos, en los conocimientos expertos, sino que surge, como lo decía anteriormente, en los contextos de las comunidades indígenas. Y es una filosofía de vida que está presente en todo, digamos, la memoria, en toda la historia de los pueblos, tanto indígenas del Amazonas como de los Andes. Pero es, digamos, a partir de los 70s, cuando empiezan a desarrollarse grandes movimientos sociales, como empieza a desarrollarse. Tenemos precisamente aquí a Grimaldo, ¿no? Todos los aportes que hacen cuando funda particularmente Pratec, y ellos empiezan a hablar desde Pratec la idea del agin causa. En esa medida, digamos, este concepto se va configurando, se va ampliando y hoy se convierte como un nuevo paradigma de vida, ¿no? Distinto al desarrollo, distinto al progreso, distinto al modelo liberal y distinto al modelo socialista, pero que tiene, digamos, varias premisas y varias diferencias. Por ejemplo, Simón Yampara, el sociólogo aymara, dice que también fue, digamos, en los 70, empieza a estudiar y habla él de summa camaña, y cómo le llama un paradigma de vida, mientras al desarrollo o al discurso liberal o a la ideología liberal como un discurso. En ese sentido, digamos, hoy encontramos un escenario que se podría mirar de esta manera. En el contexto, digamos, hay como tres grandes discursos que están en tensión y que lo vimos claramente en el año pasado, pero también, digamos, en los últimos gobiernos. El neodesarrollismo neoliberal, ¿no? Que le apuesta a las nuevas formas extractivas, al neoextractivismo, caso de Brasil, caso de Chile, caso de Colombia, pero también una apuesta al neodesarrollismo progresista, caso de Venezuela, caso de Bolivia y caso de Ecuador. Pero frente a eso, digamos, está presente también alternativas al desarrollo, pero que no están asociadas ni a los estados, no está en manos de los expertos, sino que está
en manos de las comunidades y que está presente, y vamos mirando cómo, por ejemplo, hoy en todas las comunidades el buen vivir en Kausai, como quiera traducirse, se está, digamos, adquiriendo una importancia enorme como una alternativa, como una nueva filosofía de vida. Yo quisiera mostrar más en las palabras de ellos cómo se está entendiendo y lo están traduciendo para darnos a conocer, digamos, esta nueva filosofía, como dice Javier Medina. Entonces les voy a dejar con un video sobre un mamo que nos habla del buen vivir. Yang bayana, ucaji jana, mama nanga, gamuhin mohita. Zume kwaja no kwega, jinangu nano jamais. Jinam tu zume kwaja no kwega. Jinjirin jango jamais gua de casa ligas que zume, kwago. Zume kwaja no kwega. Jigentona umbarisakan gua de janguchang kogras que ado mani kwa wakwa. Bigo no singonan matong kudinis. Singonan nidang gua kung samandu limba najidi tampa nim tampana pangan ni jam tenuku ni lam tenuku mani ni koja ni tangan tenuka ang gastai ba me kundi kimang jadi mekatwa matung nami me ko redani sini samba kimang me ko da ko ni tenu Mishang meme jane kwe me kutoa jane kwashka unjue meme nunca guarde me kutoa jane que no kwashka Fichpiang nuka fijingantin am tenuka am si meme kyang ngashka na me kima ziguaji ne toka zigunaska hinun tangi si meme bikajenga nukunugashka ngo meme kya meme mwanzo au wa awis na wakadu awis ini kuaga nang kaiwan gamba ne masayasan asayasana Maya ni kan gas kima jinji no kan kan waji kalga mba iskanaka iskanaji celular mamba bigo manushi wala twaji jinja maintenu kan me ko anjen bien mengu kima ima gega no kwani kan waji iskanaji pungu yaki kalga shambuna wanka la Maria Elena dingula na luka Kamba sewanja saga jiginanuka nanka saga jingo gashkaro igu saga igu na yenno nuka nan cikin bi nan jazi kon kanare kimangon mama juisa na yengi mama na shemena abu na kura sambango jama yengi kimangon abu na nan koshkat mama ngo jama yengi
Imagine lu. Vai que na saga joguei no carro Jamaica. Mananga mapa, Jamaia, Fia, Negashkelu. Jamaia navi, chicane que jengalu Jamaia. Takango jingilu, mesma jingilu. Meme ia kurashkango kimango seja. Ikiango neknazi kezigayo ngamanyinga mango akiga kurango nkamai ngazina loni populo pia tiwarga jana. Ini unu kanang taon gaska mema sijiwa na wiga sijiwa bakuraska mpa Jamaia pa kegwasi sijiwa. Ima kwamba tijino kondaga ni minu kanang ta Meme kanjabi kimango ya mekun kameku jabi kurashka kimagegaka. Mema jingilu niyelu mema kimango nzilu nikasana no kanang kaiwa nime nikakwa zibwazi kimango. Iwo meku jabi jinabi kanang nazingwa meku jabi gamyuna meku jabi kwa Jamaia nankurashka lu meku kanje bungi ngamamei. Kena main tia me washa kini izumeni hosha memenga kima na liru bangunzi teke ni kurash ke ni ja hosha sikangana ndina antego ni kuka lwa mashikazi na ima kambini kanja abu wani kanzi na hosha kimangu ni ya Cara kubashka ini ninja kwa mpatulanja kwa nini imagwama ngamena ni pia mimi auna na kwa sababu mshikisha tanka kupana auna kwa ya ndio kai ni kupana washka kwenye wanaswala cha kupana ni majengo bwana kwa kwanza za kupana. Vemos entonces cómo hay una profunda diferencia entre lo que llamamos el desarrollo y el buen vivir. Y miren ustedes cómo en sus palabras nos muestran la tensión, el conflicto que hay en estos tres grandes discursos, en estos tres grandes modelos que hoy están vigentes en América Latina, y cómo ellos traducen cómo estos dos discursos, el neodesarrollismo liberal y el neodesarrollismo progresista, están debilitando el pensamiento de las poblaciones, pero también están debilitando el espíritu de los alimentos y están sacándole el corazón a la madre tierra. En ese sentido, en este escenario encontramos una serie de conflictos que van a, y los vemos, están presentes en todo el mundo. Dejaría por ahí, por el momento, hasta ahí para luego volver al conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Agradecemos tu participación. Tenemos unas reflexiones bien interesantes que nos deja tu ponencia. En realidad, la alternativa no son alternativas de desarrollo, sino una alternativa
de desarrollo, una alternativa al desarrollo, ¿verdad? Nacida, como tú dices, desde el corazón de los pueblos originarios, de las comunidades, hablando del Ayin Kausai o el Sumas Kamañat, que también se puede llamar. Ahora tenemos la participación de Grimaldo. También agradecemos a la presencia de Grimaldo. Él es licenciado en educación, también tiene estudios en antropología y filosofía, y por muchos años ha permanecido interesado y estudioso de la agricultura y cultura andina y amazónica. Ha participado en muchos años, para no decir la cantidad, ha participado en muchos años en investigaciones sobre educación y biodiversidad andina en América Latina. Actualmente coordina el proyecto andino de tecnologías campesinas, PRATEC. También tienes 20 minutos, Grimaldo, para compartir tus reflexiones sobre este saber hacer, saber ser, saber conocer desde las comunidades originarias. Tenemos 20 minutos contigo. Gracias, Teresa. Miren, yo voy a cerrar el video porque estoy en Lamas, en San Martín, en Perú, y no tenemos una señal dedicada, y voy a rogar que durante estos 20 minutos no me llamen para evitar interferencias en las pocas palabras que voy a dirigir a ustedes. Entonces, sí, voy a silenciar la imagen, más no la voz. Bien. Miren ustedes, cuando se me propuso conversar sobre estos modelos de desarrollo comunitario o modelo de desarrollo comunitario, bueno, no vamos a hacer de momento una debate sobre los conceptos de modelo de desarrollo comunitario, porque aparece como una contradicción en un país pluricultural que hablemos de comunidad y al mismo tiempo no tengamos que referirnos a la diversidad que nos caracteriza, cuando menos en la región andina. Entonces, lo que no tenemos son modelos de bienestar únicos, sino una diversidad también, incluso de Ayin Kausai. No, el Ayin Kausai no es uno, sino diversos, también como pueblos los hay. Entonces, cada quien tiene su Ayin Kausai. Cuando me propusieron, cuando el C me dijo a hacer una reflexión sobre el ser, hacer y conocer, voy a tocar el tema, básicamente, de este aspecto del conocer, porque ha sido durante estos últimos años una ocupación que por ratos resultaba una preocupación de explorar las modalidades de conocer o de saber desde las culturas andino-amazónicas, ¿sí? Y una cosa que me parece interesante ahora, particularmente en un momento en el cual la cultura educativa oficial está explorando sus modos de introducirse en las comunidades a través del programa Aprendo en Casa, de un modo que me parece por ratos un poco invasivo, en especial cuando se trata de las modalidades de educación intercultural bilingüe. Digo esto que me parece por ratos invasiva, porque la impresión que da o que se da es que no existe otra educación más que la educación oficial. Parecería que cuando hablamos en educación intercultural bilingüe de diversidad, estamos en la mayoría de los casos, me parece, hablando sobre la pluralidad lingüística.
pero cuando hablamos sobre la diversidad de culturas educativas, allí parece que la exploración ya no ha ido más allá. Entonces, cuando vemos a un profesor decir que los niños no están recibiendo educación, me refiero a un profesor indígena, me refiero a un profesor quechua, me refiero a un profesor ahuajún, me refiero a estos profesores a nuestros colegas, que consideran en algunos casos que si no hay educación oficial, no existe educación. Miren ustedes, hace una buena cantidad de años que ya Freire hablaba sobre que no había vacío cognoscitivo, que los niños y niñas, que nuestras culturas no eran ollas vacías de sabiduría, sino que había había en cada uno de nosotros una sabiduría, ¿no? Entonces nosotros con el tiempo hemos considerado y hemos estado explorando este tema de la existencia de culturas educativas. Y entonces cuando uno ve culturas educativas, uno ve que los niños y niñas, cuando menos en el ámbito rural, andino-amazónico, están recibiendo dosis densas, prolongadas, intensas, ricas de la sabiduría de sus padres y de sus abuelos. Entonces, no es que no se están educando, están educándose, están regenerando la sabiduría de sus propias comunidades. Felizmente, digo ahora, de vacaciones, muchos de ellos, de un sistema que considera que desgraciadamente eso que están haciendo no es educación. Entonces, creo que este es un momento para pensar, para reflexionar si de verdad existe este vacío cognoscitivo, si de verdad existe este vacío de culturas educativas, o realmente lo que nuevamente estamos haciendo es recolonización educativa, ¿no? Entonces, a pesar que la pandemia sacó a la escuela de la escuela, se niega la escuela a desaparecer y ha convertido espacios sumamente íntimos como el de la casa, como el de la familia, en espacios escolarizados. Ha invadido, a mi modo de ver, un espacio educativo propio, de una manera, yo digo, poco respetuosa, porque lo ideal sería, no es que no esté, sino que la cultura educativa sea una yapa, incremente, agregue a la cultura educativa de los niños y niñas. Entonces, no es que no hay educación, no, lo que hay es, de momento, una ausencia de la cultura educativa oficial, pero esto no quiere decir que los niños y niñas no se están educando. En el video que ha mostrado al último el Javier Tobar, uno ve que realmente qué cosa es eso que están haciendo este grupo indígena en Colombia, si no es regenerar la sabiduría propia. ¿Qué cuadro más lindo ver a esa niña con el abuelo recibiendo de una manera muy especial una lección de vida extraordinaria. Entonces, decir que no hay educación porque no está llegando el profesor a la comunidad, me parece que necesitamos repensar. Yo he estado conversando esto casi en todas las semanas que me ha tocado hablar con los docentes sobre esto, pero siento realmente que la reflexión de EIB ha seguido nuevamente por la lengua, ha seguido por lo que yo llamo bilingüismo monocultural, el aprovechamiento de las lenguas originarias para introducir contenidos modernos, pero no para regenerar la diversidad cultural. La saga de Holguín y la saga de Bertonio no nos abandona. Creo que necesitamos repensar. Y cuando exploramos sobre estas formas de ser, hacer y conocer, creo que es importante preguntarse quién conoce, qué conoce, cómo conoce y para qué conoce, ¿no? Y bueno, esto es lo que hemos aprendido
en la universidad, en los años en que hemos sido formados como docentes. Pero la epistemología ha estado basado en un sujeto que llama a la naturaleza objeto y funda su relación como una relación de conocimiento por el cual siente que el objeto le domine mientras no establezca una relación inversa con la naturaleza. Es por eso que lo llama objeto. Objeto es algo que está fuera y debajo de uno. Esta es toda la teoría de conocimiento y en gran parte la pedagogía que hemos nosotros estudiado es una pedagogía situada en una relación de enfrentamiento, en una relación de oposición con el mundo más que humano. Cuando uno aprecia otras culturas educativas, uno aprecia que quien conoce no se sitúa frente a la naturaleza, no es un humano que plantea sus relaciones como relaciones de oposición frente a algo que le domina, mientras él con su técnica no es capaz de invertir esta relación. Entonces, recuerdo mucho esta expresión de quien ya nos dejó, don Jesús Urbano, en un extraordinario texto publicado el año 92 por la editorial Apoyo, que se llama Sendero y Caminante, que es una conversación de Pablo, que también nos abandonó, Pablo Macera, y de Jesús Urbano, sobre la vida de Jesús Urbano. Y en una de esas Pablo le pregunta a Jesús Urbano, ¿quiénes son los hijos de la Pachamama? Y Jesús le dice, todos son los hijos. Yo mismo soy hijo de mis padres, que en paz descansen, pero también soy hijo de la Pachamama. Esta expresión muestra que cuando estamos hablando de un humano, de un runa, de un jaque, andino, no estamos hablando del humano de la tradición aristotélica, del animal que piensa, ni tampoco estamos hablando del humano de la tradición cristiana, que como hijo de Dios. Estamos hablando de un wauque, de un hermano que se siente emparentado con las otras entidades por ser hijos de una madre común, en este caso la Pachamama, Entonces, él al mismo tiempo plantea que es hijo de su madre biológica, pero también de la Pachamama. Entonces, aquí en realidad no tienes, el mundo más que humano no es un objeto, sino es un pariente, un pariente primordial, que no solamente es de los humanos, sino de las deidades y de la naturaleza. Esta familia ampliada, en el cual uno es pariente de un humano, pero también pariente del mundo más que humano, de las deidades y de lo que en general llamamos naturaleza, esta familia en los Andes se llama Ayllu. ¿Ya? Y en el Ayllu todos somos hermanos, todos somos huauques. Hay una suerte de parentesco ampliado. Hay un Ayllu externo que es diverso, cambiante, pero también cada uno de nosotros es humano, es naturaleza y es también deidad. Entonces, esto nos encuentra en una concepción epistémica totalmente diferente, Entonces, es normal que en Queromarca, en las fiestas del maíz, los humanos dancen como maíz. No están representando al maíz, son humanos y maíz al mismo tiempo y en la misma circunstancia. Lo mismo que los ucucos cuando suben a Usangati. No es que están representando a los osos, son en ese momento osos humanos y hijos de la deidad sagrada, en este caso de la Usangati. Entonces, estamos en otra ontología. Cuando se habla acá del ser, acá tenemos que hacer, no es un ser depurado de lo sagrado y de lo natural, es totalmente distinto. Entonces, cuando uno plantea estas cosas,
Por otro lado, hay que repensar estas propias categorías que están, que desgraciadamente no están en el currículo educativo. En el currículo educativo uno tiene un humano totalmente ajeno a la naturaleza y solamente está en los cuentos, está en los relatos, está en las fábulas, pero no está en las otras materias. En geografía, los cerros, las aguas son recursos naturales. ¿Me explico? Estamos en otra. Entonces, cuando uno repiensa la otra cultura educativa, además una cultura educativa que ahora es importante en plena crisis, ¿no? En una expresión como es la pandemia, una cara nueva de esta crisis civilizatoria, hay necesidad de repensarlo. Siempre esta pregunta de quién conoce nos lleva también a otra expresión. Alguna vez estuve conversando en la parte alta de Huarcaya, por Ayacucho, con mi amigo Pelayo Carrillo. Y yo le preguntaba ahí, estando en la parte alta de esta comunidad, y le preguntaba pues a don Indalecio Pomazonco, yo le preguntaba pues, ¿y de quién son esas llamas? Esas llamas, me dice, son de las montañas sagradas. Mira. Y estas papas, le digo, ¿de quién está chacre papas? Eso me dice, es de la madre tierra. Estos ocas, me dice, y finalmente me dice, nada nos pertenece. Entonces, aquí, prestado nomás es todo, nos decía ahí. Nosotros, esta es una expresión bien interesante porque le escuché también hace muchos años en una reunión con los alpaqueros, hace muchísimos años en Chucuito. Porque ellos decían también que las alpacas eran de los achachilas, que les daban, los achachilas venían a través de los manantiales, ¿no? Los alpacas les daban las achachilas y las alpacas brotaban por los manantiales para que el humano los críe. Y ellos decían, el día que se acabe la crianza, se acaba el mundo. Entonces aquí tienes otro humano, ¿no? Un humano que no se siente propietario de la naturaleza, no llama objeto, no recurso, no. Y esa expresión terrible que emana en el currículo educativo, manejo sostenible de recursos, horror de los horrores. Entonces, no, es totalmente natural que ese niño, luego de ingeniero, no va a tener ningún problema en derribarse una montaña para sacar el oro, porque la mente ya fue contaminada de niño, ¿no? La episteme de que yo soy hijo de la Pachamama se cambió y lo cambiaron el sistema por otra episteme, un episteme en el cual la Pachamama es el recurso suelo que debe ser explotado y manejado por el humano. Luego, claro, en el año 92, con toda la crisis ecológica, ya no se hablaba de explotación, sino se hablaba de manejo. Los amigos que uno tenía ahí no querían cambiar este verbo, que a mi modo de ver denota superioridad del humano respecto a la naturaleza. Y se ha incorporado dentro del discurso del currículo educativo. Yo recuerdo una conversación también sobre esto con Juan Banqués, el que ha trabajado mucho en el mundo aymara. Y él habla también de que cuando se hablaba estas reflexiones justamente de esta persona, de este humano, ¿quién conoce? Él hablaba de él hacía referencia a una expresión homo mayeuticus, el que ayuda a parir los frutos a la madre tierra, el que ayuda a la Pachamama a brotar sus frutos. Entonces uno no es, ¿para qué está en la vida? Para acompañar, para ayudar, para servir, para criar, ¿no? Entonces, esto también es otra, creo yo, otra expresión que nos ayuda creo que a continuar la reflexión y dar a responder este tema sobre quién es este que conoce. Porque también la otra cuestión que uno encuentra es que todo es pareja, ¿no? Chacha
Kariwarmi, esta expresión, ¿no? En la cual la unidad, el huk no es el uno. El uno solito, dicen, no existe. Lo que existe es la pareja. Y alguna vez conversando con un colega árabe, que porque el uno solito viene de esas tradiciones, le decía, ¿de dónde viene el uno solito? Porque acá todo es pareja. Y la expresión huk no es uno. La expresión huk es pareja, o su, como se llame en el quechua. Entonces, ¿qué es la vivencia del humano? Aquí es una vivencia de relacionalidad. Es la relación la que funda la unidad de la vida, ¿no? Entonces, no tiene sentido aquí hablar de un sujeto, de un individuo que se opone a la naturaleza y que le llama objeto, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es otra cuestión que nos invita a pensar cuando hablamos de quién conoce. Otra vez, en otro momento también uno escucha, ¿quiénes son guagua? ¿No? Otra vez se traslada al concepto de niño. Y para nadie que vive en los Andes es extraño que cuando uno tiene 40 años y llega a su casa, le recibe su mamá y la mamá le abraza y le dice mi guaguita. Entonces, ¿qué es guagua? Guagua es el niño de 0 a 18 años, ¿no? Carente de todo y que requiere la ayuda del adulto para ser alguien. Esto es otra cosa que hay que repensarlo también. Porque también uno ve a los abuelos danzando en ciertas danzas donde están los niños, porque en el niño está en el abuelo. Entonces, esta noción de jerarquía, esta noción de etapas en la vida, también creo que necesita ser repensada. Entonces, habría que seguir explorando más para ver quién es la persona que conoce. Ahora, la otra cuestión es qué conoce, ¿no? Y cómo conoce. Como este es un rollo largo, la relación que plantea cómo conoce el humano es una relación de Aini, es una relación de crianza. ¿Por qué razón? Porque hasta ahora me he referido al humano y parecía que mi rollo es antropocéntrico. Pero aquí, por ejemplo, acabamos de sembrar la yuca porque la luna es el momento para sembrar la yuca. La yuca está en quinto y te dice, Adolfo Grimaldo, y es momento de sembrar la luna. Aquí en las culturas la naturaleza no ha sido excluida de la palabra. Es por eso que en los relatos indígenas la naturaleza conversa, habla. En la modernidad, hay cosas, no solamente se ha excluido a la naturaleza de la palabra, sino también se ha jerarquizado la palabra bajo criterios raciales, religiosos, de género, etc. ¿Me explico? Pero aquí no, aquí, ¿cómo conoce? ¿No? En Aini, ¿no? Porque también uno, para saber en qué tierra va a sembrar, uno tiene que conversar con las floraciones, con la luna, con los astros, con todo el universo tiene que conversar. ¿Por qué? Porque aquí la sabiduría no es solamente un atributo del humano. Acá sabe la ayahuasca, saben los loros, saben los zorros, sabe el tiquitiqui, sabe la luna, saben las estrellas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí no solamente el humano sabe, sino todos sabemos. Entonces, la relación es una relación, si yo voy a hacer algo, yo no es el humano oponiéndose a la naturaleza, sino entrando en una relación con la otra persona que también conoce. Entonces, el conocimiento no es la intervención del humano en la naturaleza para transformar y así conocerlo. Ese es el episteme en la modernidad. Entonces, nosotros tenemos, creo yo, la necesidad de replantear el qué conoce, el cómo conoce y el para qué conoce. En la modernidad es muy claro. Ya Descartes, Bacon, todos los padres de la modernidad lo dijeron. Y es el rollo sobre el cual se basa todo el proyecto educativo moderno. ¿Para qué se ha hecho todo el sistema? Para formar a este sujeto para que transforme adecuadamente la naturaleza usando las tecnologías. Ese es el proyecto. Y el proyecto educativo que subyace al proyecto civilizatorio moderno
también está en crisis. Muchas veces los docentes dicen, lo que está en crisis, y termino rápido, lo que está en crisis es hay la crisis ecológica, hay la crisis ambiental, la crisis social, pero lo que está en la base misma de toda esta crisis civilizatoria es el proyecto educativo. Y esto es, creo yo, un momento muy importante para revisarlo, particularmente en un momento como esto, en el cual creo que se requieren modos distintos de entender el diálogo de saberes y la interculturalidad. Yo me quedo ahí, Teresa, muchas gracias y disculpen si me he extendido demasiado. Muchísimas gracias, Grimaldo. Nos dejas interesantes reflexiones también. Javier hablaba del Allincausa y el Sumas Camaña como una alternativa al desarrollo. Nos hablas tú de la diversidad de Allincausa en cada pueblo originario, de la diversidad de Sumas Camaña. Tantos pueblos, tantas formas de vivir y de relacionarse, ¿no? Nos hablas también de la sabiduría en cada una de las culturas. Y allí parte tu reflexión hacia esta cultura educativa, este sistema educativo escolarizado que entra intrusamente en la casa, pero en la casa grande, en este sistema y esta cultura educativa, ¿no? Y la pregunta es, ¿existe educación fuera de la escuela? Quiere decir que no existe, mejor dicho, no existe educación fuera de la escuela, porque la casi desesperación de todas las comunidades y del propio Ministerio de Educación es llegar a todos los hogares y se quiebra un espacio educativo que está en las propias comunidades. Esta unidad, esta cultura educativa que además refiere a una unidad con la naturaleza. No existe esta dicotomía de persona, ser humano con la naturaleza, los sapos, el río, la cocha, ¿no? Entonces nos invitas a reflexionar y a hacer un crack en nuestra forma de asumir no solo las culturas originarias, sino también a su cultura educativa. Bueno, invitamos a Elida. Elida ha estado recogiendo algunas preguntas en el chat. Si podemos hacer alguna pregunta, abrimos nuestro micro y preguntamos directamente, por favor, obviando tal vez o muy brevemente algún comentario. Dirigir las preguntas tanto a Javier Tobar, que nos acompaña de Colombia, y a Grimaldo Rengifo, de aquí del Perú. Estamos atentos a sus preguntas. Muy buenas noches, estimados. Gracias por su participación. Y bueno, acá tenemos una intervención que nos ha hecho llegar Joé, donde tiene como un comentario para poder hacer la pregunta respectiva, ¿no? Que nos indica, por ejemplo, de que hay algunos... Joé está presente, quisiera quizás él participar. Bueno, entonces damos pase para que cada uno de ustedes, los que desean hacer alguna pregunta, puedan activar su audio y poder participar, como ha indicado Teresa, para que puedan hacer las preguntas respectivas a ambos ponentes. Bueno, mientras se van animando, acá, a ver. Ok, estimado Fred, sí. Estimado Fred, ¿desea participar, por favor? Okay. Sí, así es. Felicitando la organización tan importante de este evento, yo quiero plantear la pregunta en el sentido de que esta situación de crisis
¿será solamente adverso o será una oportunidad para reaprender, para replantear la educación que pueda auténticamente ser la educación en favor de a lo largo de la vida? Especialmente creemos de que desde los pueblos originarios puede darse una alternativa frente a esta gran problemática. ¿Y cuál sería su contribución en todo caso? ¿Será una oportunidad? Eso sería mi pregunta, especialmente para Grimaldo, y felicitándolo a Grimaldo. Hasta pronto. Ok. Estimado Fred, sugerimos quizás desactivar el audio para que otro de los compañeros pueda también participar. ¿Alguna pregunta más de parte de los compañeros para poder hacer las preguntas a ambos ponentes? Uno de los comentarios de Joé Tello era para Grimaldo y preguntaba y decía: en Lamas, al 1 de julio, hay 92 casos de contagiados con el COVID-19. No, ese era el comentario de Joé Tello en el chat. También de parte del colectivo Junín, queríamos hacer también alguna pregunta para los ponentes respecto de quizás qué opinan ustedes del tema de algún modelo comunitario que se haya planteado o quizás se tengan algunos estudios para poder buscar el desarrollo de la familia, la comunidad, y siempre teniendo en cuenta que la comunidad debe ser educadora, productora y saludable. Quizás una de esas preguntas para dejar a los ponentes. Estimado David, ¿desea participar? Por favor, adelante. Gracias. Bueno, estoy interviniendo porque lamentablemente acabo de recibir una triste noticia. Se me ha comunicado el fallecimiento del compañero Santiago Maguín, líder del Baguazo. Acaba de fallecer. Estuvimos en Bagua y quiero rendirle mi homenaje. Gracias, estimado David. Sí, comunicar a todos los compañeros, ¿no?, el fallecimiento de nuestro hermano Santiago Guaguín, ¿no?, quien ahora, bueno, él está ha partido, ¿no? Y bueno, también debemos tomar en cuenta que su alma pues sigue viviendo y bueno, solo el cuerpo es el que ha dejado acá en la tierra, ¿no? Y bueno, mi más sentido pésame a todos los familiares de nuestro hermano Santiago Guaguín. Estimados compañeros, ¿alguien más que desea hacer las preguntas para que podamos seguir haciendo llegar nuestras preguntas a nuestros ponentes? En todo caso, entonces, sugiero que podamos dar pase a los ponentes para que ellos puedan responder a las preguntas que se han planteado. En ese caso, entonces, podemos sí. dar... Elida, sí sentir, en primer lugar, sentir muchísimo la partida de Santiago. Creo que Santiago nos deja claramente una ruta para seguir sus pasos y que la huella que ha dejado no solamente en nuestra historia, sino también en nuestras vidas, siga presente. Comentar que hay otra pregunta para Grimaldo de cómo insertar la educación oficial en la educación comunitaria. Tal vez no se refiere a insertar
la educación oficial en la educación comunitaria, sino cómo se podrían articular y cómo dialogan, ¿no? Entonces, comenzamos con Javier para dar la respuesta en 7 minutos. El tiempo es corto, pero en 7 minutos puedes comentarnos, Javier. Muy bien. Yo creo que, por un lado, hablé de unos modelos dominantes de desarrollo, pero este modelo dominante del desarrollo está asociado a un modelo dominante de educación. Con la modernidad lo que se plantea es entonces que la educación es prácticamente la que reproduce el modelo de desarrollo. En esa medida, digamos, modernidad, a través de la modernidad se va a construir un tipo de ser humano con ciertas características. Pero no únicamente un tipo de ser humano, sino un tipo de sociedad determinada, un tipo de sociedad, un tipo de política, un tipo de economía, un tipo de ética, un tipo de vida, un tipo que excluye, digamos, fundamentalmente otras educaciones, otras maneras de hacer los procesos de socialización. En esa medida, las instituciones educativas y las universidades lo que han hecho ha sido todo un proceso de colonización, de exclusión, de persecución, de subalternización de la diversidad cultural y epistémica. En ese sentido, la escuela se convierte en un espacio netamente de exclusión, porque está reproduciendo un modelo humano, ¿no? Que es eso que conocemos como lo humano. En ese sentido, lo que está en juego, ya que todo esto está en crisis, ¿no? Por eso Grimaldo decía que si hay una crisis ambiental, una crisis social, está de por medio una crisis educativa, que es la que prácticamente reproduce ese modelo político, económico, cultural. Y eso se da en todos los ámbitos. Yo creo que en ese sentido lo que hay que repensar es otras formas de educación, pero que no reproduzcan la episteme moderna, la forma de concebir lo humano, la forma de concebir lo político, la forma de concebir lo económico, la forma de concebir lo estético. Creo que en este momento, a partir de los años 70, hay una emergencia de diversidad epistémica, ¿no? Que eso se encuentra materializada en una serie de prácticas, en una serie de científicas, incluso que no únicamente están en el pensamiento indígena, el pensamiento afro, el pensamiento campesino, sino está el movimiento feminista, está el movimiento de las diversidades, está todo un pensamiento crítico y una serie de diversidad epistémica que está poniendo en crisis todo el paradigma occidental. Y como paradigma occidental me refiero a este modelo de construcción de lo humano, de lo político, de lo social. Ya en ese sentido el Ayin Kausai como una biosofía, no decimos una filosofía, sino una biosofía, nos plantea distintas maneras de pensar, de hacer, de sentir. Por ejemplo, con la noción de que Grimaldo nos hablaba de crianza. En ese sentido, yo creo que estamos llamados a pensar todos los conceptos, todas las teorías y reaprender nuevamente, deconstruir, descolonizar, porque hay espacios fundamentales que hasta la actualidad son vigentes. Entonces, como nos planteaba en el video, el MAMU, esa educación está debilitando el pensamiento. Por eso muchos de los niños, muchos no quieren asistir, digamos, a la escuela.
ya la escuela la ven como reproductora de esa forma de debilitar el pensamiento. La mala educación, como decían los zapatistas. Y así vamos a encontrar un sinnúmero de resistencias frente a la escuela dominante. Entonces, en este momento, en términos educativos, lo que yo distingo, por lo menos como antropólogo, son 3 escenarios, ¿no?, que están convergiendo y están, digamos, influenciando de manera, ¿no?, distinta la formación comunitaria y la formación de los seres humanos. Una es la escuela primaria, lo que llamamos escuela primaria, que tiene que ver con la comunidad, con las veredas, con los barrios, con el papel que cumple la familia, los padres, los abuelos. Esa es muy importante en el orden antropológico y ha sido fundamental. Pero ¿qué ha pasado con la modernidad? Ha sido desplazada por la segunda escuela, que es la escuela secundaria y que es la escuela institucional. La institucionalización de la educación que se dio a partir de la modernidad. Hoy vemos cómo los niños, la mayoría de niños, incluso en las zonas rurales, a partir de los 2 o 3 años, nos los sacan de su casa, de su educación primaria, y los llevan a las instituciones. Y en esa medida ya los chicos y chicas entran en otro conflicto, porque esa escuela no tiene una articulación con el mundo cotidiano y no tiene una articulación con su memoria, con su cultura, sino que ya le enseñan otra geografía, otra historia, otra economía y otra manera de vivir, de pensar o de sentir, digamos, otra idea de desarrollo. Y en eso hay muchísimas investigaciones que muestran. Pero hay otra escuela que también está incidiendo muchísimo en el proceso de formación de las subjetividades, y es la de los medios de comunicación. Hoy encontramos como niños de 1 año, de 2 años, ya están manipulando los celulares, las redes, y eso incide muchísimo en la formación de subjetividades. Incluso las madres, al no tener tiempo en las grandes ciudades, lo que les hacen es decir: mijita, póngase aquí en el televisor o póngase en la internet mientras yo me ocupo. Los que se está demostrando que esas 3 escuelas están también generando conflictos. Y la pregunta es cómo, digamos, articular eso. No se trata de excluir las TIC, no se trata de excluir la televisión, sino de generar procesos de reflexión, de crítica, cómo revitalizar también lo que se está dando en la escuela en diálogo con la cultura. Estos 3 modelos se han presentado como excluyentes, pero lo que creo que nos ha enseñado hoy esta pandemia es cómo estas 3 escuelas las podemos articular. Ahí hay un gran reto para transformar la idea de la educación tipo escolarizada. Y preguntaban por ahí por las experiencias. Yo creo que he indagado muchísimo a partir de un proyecto que hemos estado liderando acá en el departamento del Cauca, y hay muchas experiencias que por un lado no desarticulan ni la escuela primaria, la de la casa, la de la vereda. Hoy, por ejemplo, hay muchos procesos que están volviendo a la chagra, están fortaleciendo la parte musical, la parte de las artes, ese saber, ¿no? Porque la escuela se dio solamente en un saber, en el saber, no en el saber hacer. Por ejemplo, entonces muchas de nosotros ya no podemos tejer, ya no podemos hacer instrumentos, ya no podemos tallar, y como yo digo a veces de manera irónica, no sabemos ni cocinar. Entonces, la educación occidental se centró fundamentalmente en el saber, pero encontramos que la educación primaria es una idea de un saber hacer. Entonces, nuevamente tenemos, como dicen varias comunidades, articular el saber, el hacer y el sentir, porque el sentir, la creatividad también ha sido relegada en la escuela. Entonces,
varias experiencias están tratando de articular ese saber con ese hacer, pero al mismo tiempo están desarrollando estrategias que tienen que ver con la articulación muy interesante de los celulares, de las TIC, de la internet. Ayer precisamente en un foro que organizamos con nuestra universidad en la mañana, invitamos a el Centro de Biocultural, a los Centros de Sabiduría Andina de Cusco, y ellas invitaron a 2 chicas, y como ellas perfectamente utilizaron las TIC, el Zoom, hablaron en quechua, plantearon una posición crítica, es decir, el pensamiento crítico, pero al mismo tiempo cantaban en quechua y manejaban diferentes lenguajes. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, de esas 3 escuelas que hemos hablado, hoy es posible articularse para ir pensando ya en una forma distinta que nos vendió la modernidad? Por un lado, separar la escuela de la casa, pero también adentrarnos a este escenario donde las TIC son un elemento fundamental. Ayer un profesor de música, les hablo del foro, de una experiencia muy interesante, cómo a partir del uso de herramientas tecnológicas compusieron varios temas y de manera colectiva. En esa medida mostraba la importancia de volver a la música tradicional, a la memoria musical, pero también con la ayuda de las tecnologías. Así yo creo que un elemento fundamental para terminar aquí, yo pienso que hay un claro pensamiento dicotómico que nos ha vendido la educación, la universidad y las instituciones educativas. Y lo que hay que hacer es precisamente romper y superar el pensamiento dicotómico. Muchas gracias, Javier. Ahora dejamos el turno a Grimaldo para sus últimas reflexiones. También 7 minutos, aunque Javier se ha tomado un piquín más, pero a ver, el desafío es no superar mucho. Perdón, no me di cuenta. Gracias, Teresa. Miren, mi impresión es hablando simplemente del tema educativo actual, con estos programas virtuales en general en la región, no solamente en Perú, sino en América Latina, van a tener que cambiar más temprano que tarde. Ya hay serios problemas de estrés en los docentes, serios problemas de estrés en los estudiantes y en los padres de familia. Este es el peor caldo de cultivo que podamos tener a nivel de las emociones para conversar con la pandemia. Este es el peor escenario, encontrar a alguien con estrés. Esto se tiene que resolver por la salud de los colegas, por la salud de los padres de familia y por la salud de los estudiantes. Se tiene que resolver. No puede seguir así, ¿sí? Y no es solamente un manejo tecnológico, creo que es algo más. Se ha militarizado. El biocontrol ya está presente y parece ser que es mucho más sencillo en las instituciones jerárquicas. Me da mucha pena que incluso colegas de los sindicatos, que son tremendamente combativos, no hayan todavía, creo yo, reflexionado y, digamos, despertado y tener los suficientes reflejos como para replantear alternativas a la educación. Esta es una primera cuestión. O sea, más temprano que tarde nos tenemos que enfrentar en alternativas a la educación o educaciones alternativas. Mi impresión es que ninguna tradición por sí, ni la tradición de la ciencia, ni la tradición de las tradiciones andinas, de las epistemes andinas amazónicas, la de los grupos feministas, la de los grupos de diversidad, tiene la solución por separado. No tenemos la solución. Cada vez que alguien quiere tener la solución, la realidad se nos muestra adversa, ¿no? No hay posibilidades
de certidumbre alguna en ningún campo epistémico. Como nunca, lo cierto, como dicen, es lo incierto. Ergo, hoy día necesitamos de todas. Uno puede decir, yo tengo en mi esquina ahorita la tradición andina o la andina masónica, pero hay que ser muy consciente que esa tradición no es suficiente para resolver o para mitigar los desafíos globales que tenemos ahora. Entonces, necesitamos como nunca la cooperación entre todos. No podemos acá excluir a nadie. Esto es una cuestión, yo creo, fundamental, y estos foros ayudan enormemente. La segunda cuestión es lo que ya dijo Javier. Tenemos que hacernos cargo de la colonización de lo cual somos cada uno de nosotros objetos. En la colonización difícil dialogar, porque en nosotros está metido el pensamiento único, la exclusión, el negar al otro. Y ese es parte del proyecto colonial. El creer que la verdad está en lo que nos dijo Piaget y toda la psicología evolutiva. Cuando él se refirió a un humano ya separado de la naturaleza. Cuando él ya ha separado el cuerpo de la mente y ha hecho todo su desarrollo basado en el desarrollo mental, ¿no? ¿Y el cuerpo dónde? Lo ha dejado. Y el mundo más que humano lo ha dejado. Entonces necesitamos descolonizarnos de esas pedagogías. Nosotros hacemos, creo, igual como en mi juventud hacíamos gárgaras de Marx, en pedagogía hacíamos gárgaras con Piaget y con Vygotsky. Cuando a un docente ahora se le quiere promover de un lugar a otro, se le toma examen de estas teorías y ellas dan cuenta de sus propias realidades. Pero nosotros necesitamos, uno puede ser crítico, pero alguien te va a decir, ¿y cuál es tu alternativa? ¿Cuál es tu modo de pensar? A mí me da la impresión que, por ejemplo, ahí está bien trabajar todo lo que son pedagogías decoloniales, pero también creo que es importante explorar lo nuestro, ¿no? Y es la cantidad, creo yo, de exploraciones requeridas hoy día para países de diversidad cultural como la nuestra, no guarda correspondencia con lo que se hace desde la modernidad. La impresión que tenemos es que hemos avanzado bastante en cultura, por ejemplo, en todo el reconocimiento lingüístico, pero no hemos avanzado en el reconocimiento de las modalidades educativas de las diversas culturas. Eso todavía es un pendiente. Entonces, cuando alguien me pregunta cómo poder insertar, yo creo que es importante antes conocer las piezas de determinados mecanismos para ver qué podemos insertar. Y la impresión que tenemos, o la impresión que yo tengo, cuando menos acá en la región donde estoy, es que la exploración sobre las culturas educativas de los indígenas quechua-lamas es sumamente limitada. No encuentro textos sobre eso, ya como para poder decir qué es lo que podemos hacer. Entonces, creo que una de las cosas que se requiere, al lado de una actitud colonial, es realmente, que me parece muy importante, como un desafío, es conocer lo nuestro. De tener la humildad de decir, voy a aprender de la chacra, voy a aprender, y voy a ir con mi cuadernito a aprender de los mamos de ellos, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, ¿no? Entonces, una de las cosas que decía Juan Chiles en Cumbal a fines del siglo XVIII es que nosotros tenemos que saber labrar la tierra. Un quechua tiene que saber labrar la tierra, tiene que hablar bien su lengua, tiene que conocer bien su lengua y tiene que saber bien labrar la tierra. Creo que esos son uno de los desafíos. Tenemos que conocer lo nuestro, pero no es suficiente. La otra cosa que tenemos que hacer es conocer Piaget, conocer Vygotsky, conocer todo eso, toda la modernidad, todo eso con el cual se nos ha colonizado y nos ha caído como una condición de verdad, John Dewey. No es que no hay que leerlo, por Dios hay que leerlo, los leo todos los días, pero no es suficiente. No es suficiente. Yo creo que hay que conocer para poder saber qué vas a desaprender, ¿sí? Entonces creo que eso es un tema muy importante. Y luego el desafío más grande, a mi modo de ver, no resuelto, por lo menos en estas tierras, es el diálogo. Es el diálogo.
¿Cómo hacer que un niño al mismo tiempo conozca la visión moderna que habla sobre el río como un recurso a ser manejado y al mismo tiempo no se erosione su propia visión del mundo, que ve el río como la madre, como la mamacota, como la madre río, ¿no? ¿Cómo puede él, sin erosionar ningún tipo de visión del mundo, moverse entre ambos? Y en eso creo que nos falta trabajar, pero no nos falta experiencia. Porque lo que tenemos que poner, tenemos 500 años de experiencia. Cuando llegaron los colonizadores, plantearon exactamente la desaparición de las papas nativas. Y hace 50 años, con la Revolución Verde, nuestros ingenieros plantearon exactamente la desaparición de las papas nativas por poco productivas y su reemplazo con papas modernas. ¿Qué hicieron los quechuas? ¿Qué hicieron los andinos de siempre? Simplemente criar al colonizador. Y gracias a esa crianza somos hoy en día uno de los centros de mayor agrobiodiversidad en el mundo, los Andes centrales. Entonces el tema es que estamos hablando ahora de descolonización, pero la descolonización empezó el primer día que pisaron los colonizadores. Si no, no pudiésemos explicar cómo en el país tenemos ahora más de 3 millones de gente después que le cortaron la lengua a Túpac Amaru y prohibieron todos los textos. ¿Cómo lo hicieron? Entonces lo que nosotros tenemos que leer en la historia nuestra, como para decir, ¿por qué los quechuas de ahora dicen Cachcaniracmi? Algo debe haber pasado para que sigamos siendo los de siempre. Entonces creo que la descolonización ya lo empezaron ellos desde hace tiempo. Lo que nos falta es, creo, aprender en qué términos ellos han dialogado con el otro sin perder lo suyo. Hay mucha erosión, obviamente. Pucha, si no, ¿en qué mundo estaríamos? La colonización persiste. Lo importante, creo, es acá que deberíamos ver y aprender cómo lo hicieron ellos. Entonces creo que cuando alguien plantea cómo insertar o cómo dialogar o cómo, porque los padres lo que nos están pidiendo es el Isca y Hacha. No nos están diciendo quédate con lo andino o quédate con lo moderno, nos están pidiendo pluralidad. Nos están diciendo nosotros queremos la diversidad. Esto es lo que quiere el mundo de hoy. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo hacemos un sistema educativo plural? ¿No? Ese es el desafío. Entonces, creo que ahí digamos, lo que puedo decir al colega que ha planteado es que ahí los desafíos son 3, pues conocer lo nuestro, conocer como decía Juan Chiles, los libros de Carlomagno, o sea, conocer al otro, conocer la modernidad y también establecer el diálogo de saberes. Eso creo es uno de los desafíos porque es criar la diversidad. Como dicen los amigos zapatistas, lo que necesitamos es un mundo donde quepan muchos mundos. Y con esto quiero rendir homenaje a Santiago. Santiago ha sido siempre alguien un aguajún que sabía de lo suyo, pero también sabía dialogar con el otro. Y bueno, creo que sea esta una reunión para alguien que nos ha, en innumerables veces, y quienes han conocido a Santiago han podido saber que es un hombre que ha estado en la primera fila de la lucha por la diversidad, por el reconocimiento cultural en nuestro país. Y vale, creo yo, recordarlo ahora y siempre a gente como Santiago Manuín, ¿no? Que creo que desde donde esté nos seguirá acompañando a quienes todavía estamos en este planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, Grimaldo. Voy a intentar compartir. Creo que no tengo. Si alguien puede compartir la imagen de Santiago. Si alguien tiene la foto, podría compartirlo. Vamos leyendo los mensajes de David Venegas. Santiago Maguín, líder aguajún en el Baguazo. Descansa en paz. Pedro Valdeón, mi sentido pésame para la familia aguajún de hermano Santiago Maguín.
seguiremos sus pasos difundiendo el sentir de todas las sangres del país, ¿no? Y bueno, también pedíamos la imagen de nuestro hermano Santiago para poder hacer un minuto de silencio. Sí, sin embargo, bueno, he intentado compartir, pero no tengo permiso para compartir la pantalla. Entonces, tal vez los amigos... Quizás lo puedas subir en el WhatsApp. En el WhatsApp, es que tengo que compartirlo aquí, no es posible. En todo caso, pedimos un minuto de silencio para recordar a Santiago, sentir su presencia, porque creo que es vital no abandonarnos de su presencia, sentirla, y pedimos por favor un minuto de silencio para todos, entre todos, en memoria de Santiago Mawin. También acá tenemos de Joé Tello, Gloria Santiago Mawin Valera. A propuesta de Gerardo Jesús Arévalo Suárez, entonces pondremos un minuto de silencio para nuestro hermano Santiago. También tenemos las palabras de Lucila Velázquez Llano, hasta siempre hermano Santiago, desde la nación Aymara Puno. Efectivamente, como alguno en el chat ponía, es simbólico que estos conversatorios, este ciclo de conversatorios que iniciamos hoy desde el Colectivo Nacional de Educación Comunitaria, enterarnos de la partida del hermano Santiago. Creo que está en nuestras manos seguir sus huellas, seguir su legado y lamentar también este sistema de salud tan precario que tenemos en nuestro país y que desatiende en muchas ocasiones a los más frágiles y a los más débiles, nuestros pueblos y comunidades originarias de nuestros países, porque es una situación dolorosamente común en nuestros países, ¿no? Bien, llegando ya al término de este primer conversatorio, este primer diálogo de Conversando en Comunidad, dialogando en comunidad, aprendemos en comunidad. Ya Grimaldo y Javier, a quienes agradecemos de corazón estar con nosotros, haber estado con nosotros y dedicarnos estos minutos, este tiempo de su recargada labor en cada uno de sus lugares. También agradecer a ustedes por habernos acompañado. Nos comprometemos para la siguiente ocasión corregir algunas dificultades técnicas que hemos tenido, acompañarlos también en este tránsito de aprender de nuestra naturaleza, de nuestras comunidades originarias. Es allí que está la sabiduría, y como decía Grimaldo, no somos diferentes, somos una unidad con nuestra madre naturaleza, nuestra gran casa. Invitarlos para el siguiente conversatorio. Tenemos 2 conversatorios ya previstos, ya confirmados, el 15 de julio y el 5 de agosto. El 15 de julio vamos a compartir y conversar sobre los aportes de la educación comunitaria
a la formación docente en nuestro país y ojalá también en otros meridianos y en otros lugares hermanos. Nos planteamos la pregunta de ¿hacemos una formación docente para qué tipo de educación? Justamente las preguntas que soltaba y nos dejaba en el pensamiento Grimaldo, ¿no? Una educación para qué tipo de sociedad. Y por lo tanto, una formación docente para qué, ¿no? Y cómo la educación comunitaria aporta en esta formación. Nos contaremos con la compañía de Ingrid Guzmán de la Universidad Cayetano Heredia y de Lucy Trapnell del Formaviap. El 15 de julio, también a las 6:30, no se olviden de estar con nosotros. Y el 5 de agosto estamos reflexionando sobre también las preguntas que han surgido en este primer conversatorio, los aportes de la educación comunitaria en el sistema educativo escolarizado. ¿Qué podemos aportar? ¿Qué necesita el sistema educativo escolarizado de la educación comunitaria? Para ello contaremos con la compañía de Elena Burga y de Javier Malpartida Etarpurisunches. Esto el 5 de agosto a las 6:30. Bueno, sin más, agradecerles a todos y a todas, continuar persistiendo en este aprendizaje en comunidad, en este diálogo de saberes, y ese diálogo que nos decía Javier y Grimaldo, un diálogo que tiene que ser entre iguales y entre pares, un diálogo intercultural. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos y a todas.